Esa cara es parte de nuestra historia. Es parte de la historia de Venezuela, como lo que él dirigió desde 1969 y que ahora preside, como es Radio Caracas Televisión. No sé cuántas generaciones nos formamos viendo a Radio Caracas Televisión, pero yo quiero decirle que tengo especial cariño porque es parte de mí, no solamente aquellos programas y aquellos artistas de Radio Caracas Televisión, sino también de Radio Caracas Radio. De hecho, mi programa de toda la vida, como disc-jockey llamado Gente en Ambiente, lo mejor de nuestra vida, que dura 6 horas, ¿no? Luego el régimen lo dividió en 2, 3 y 3, porque prohibió los programas tan largos. Es un homenaje a 2 de sus principales disc-jockeys, como fueron Eduardo Morel y Clemente Vargas Jr. Por lo tanto, para mí es un placer hablar con quien hoy preside la junta directiva tanto de UNOVC como de Radio Caracas Televisión. Abogado y empresario, tiene 79 años, tuvo el programa más serio de su época en la televisión en cuanto a conversaciones y entrevistas, como es Primer Plano. Él es Marcel Granier. Y si alguien puede conocer realmente y muy de cerca a la dirigencia política y empresarial venezolana, es él. No solamente por las entrevistas, sino por la amistad con muchos de ellos y porque conoce todos los intrínculos, todos los negocios que hay que hacer para poder gobernar. Digo negocios en el buen sentido de la palabra, y conoce de la televisión y el poder de los medios y el enfrentamiento siempre entre los diferentes poderes. El poder en el gobierno y el poder de las empresas de opinión y de los periodistas y de las empresas no solamente de televisión, sino de radio y televisión. Vamos a ver qué nos dice. Le pedí que por favor, finalizando este año ya, este año que pasó la historia como el peor, no solamente del siglo XX, de lo que llamamos el siglo XXI, sino que yo creo que de la segunda mitad del siglo XX, que nos contara, nos dijera, nos hiciera un análisis de los 3 mayores éxitos, pero también los 3 mayores fracasos, por un lado del gobierno interino, por otro lado de la narcotiranía venezolana y por otro lado de la política exterior de nuestro principal aliado en cuanto a la lucha de la libertad, como es los Estados Unidos. 3 éxitos y 3 fracasos. Gracias, Marcel, por estar nuevamente con nosotros. Te escuchamos. Mira, vamos a empezar por el gobierno interino y me voy a centrar en la figura de Juan Guaidó, ya que él es el gobierno interino. Yo creo que los mayores éxitos de Guaidó vienen dados, primero, por la inmensa y fantástica recepción que él tuvo por parte del pueblo venezolano. O sea, no habíamos visto en los últimos 40, 50 años un líder que alcanzara los niveles de popularidad que alcanzó Juan Guaidó. Se dirá que ahí era el sentimiento de unidad o que había el rechazo al gobierno, todo eso es verdad. Pero la figura que logró catalizar toda ese sueño por el rescate de la democracia, de la dignidad, de la libertad, fue Juan Guaidó. Y eso es un gran mérito que yo creo que hay que reconocer. En segundo lugar... Perdona que te interrumpa, dígame. pero ese mismo éxito y ese mismo apoyo y esa misma ilusión no la tuvimos con Capriles cuando fue candidato, con Leopoldo López cuando fue candidato, antes con este que fue gobernador de Maracaibo, y siempre se me olvida el nombre de ese pichirrísimo, ¿no? O a mí se me sale ya la edad, no me acuerdo cómo se llama. No tuvimos esa misma ilusión, No. que era... Tuvimos media Venezuela, y en algunos casos un poquito más de media Venezuela, sí tuvo esa ilusión, pero no lo que vimos con Guaidó. Guaidó le llegó a más del 80% del país. O sea, en sus mejores momentos, Capriles, Rosales, López, Borges, no tuvieron ni remotamente esos niveles. O sea, hubo algo en la figura de Juan Guaidó que caló en Venezuela. O sea, era el momento, era el sueño de la unidad, pero también es su persona. Y él lo ha demostrado. O sea, a lo largo de estos 2 años, a pesar de todas las
adversidades que ha soportado, de los errores que ha cometido, de los fracasos que ha tenido, él se ha mantenido firme y es el mismo Juan Guaidó desde que asumió la presidencia interina hasta hoy. Yo creo que eso es un mérito enorme que él tiene y que debemos reconocerle. En segundo lugar, que es raro también en la política venezolana, una bella familia que lo ha acompañado muy dignamente. El papel que su esposa ha hecho ha sido un papel digno, solidario, bonito, hermoso. O sea, yo creo que es algo de destacar. Y en tercer lugar, su probidad. Es la primera vez que vemos en mucho tiempo una figura de esa responsabilidad que se maneje con tanta probidad. Eso para mí son sus tres grandes méritos. Sus fracasos son obvios. Él falló en el cometido para el cual fue investido presidente interino de Venezuela. O sea, la prioridad era el cese de la usurpación, eso no se logró. Se podrá decir que en eso influyeron otros factores, el mal manejo de la ayuda humanitaria, el desastre del golpe de Estado del 30 de abril, el permitir que se le montaran encima otra figura. Y ese es su segundo defecto, pues dentro de lo que tú me pediste, de la falla. Espera Creo un que, instante, otro previo. ¿Por qué dices por qué llamas golpe de Estado si la misma Constitución dice que cuando un gobierno viola la Constitución, nuestra obligación, como era la de él, es exactamente tratar de tumbarlo? bueno, porque un pacto entre las fuerzas económicas más corruptas que ha visto Venezuela en su historia, con el Tribunal Supremo más degradado, corrompido que ha conocido Venezuela en su historia, y con militares que han renunciado a ejercer la soberanía y la independencia del país, no puede ser llamado sino golpe de Estado. Eso no es el restablecimiento de la democracia. O sea, yo no entiendo cómo personas inteligentes, capaces, como Julio Borges y Leopoldo López, lanzan a Juan Guaidó en esa aventura. O sea, ¿qué representaban las personas con las que ellos estaban hablando? ¿Qué valores le traían al país? Ahí se trataba de rescatar libertad, democracia, dignidad, no de hacer un pacto con unos soberanos bandidos como era el caso. Por eso yo hablo de golpe de Estado. Eso no era restablecimiento de la democracia. Eso era un golpe de Estado para consolidar lo peor de lo que hemos estado viviendo. Y eso es lamentablemente, el presidente Guaidó le faltó firmeza y él ha debido enfrentar ese disparate y asumir él la responsabilidad. Esas muestras de debilidad, probablemente por su edad, por su inexperiencia política, lo fue repitiendo a lo largo de estos 2 años. Ese sería digamos, mi segunda crítica a él. Y la tercera, él no fue capaz, no ha sido capaz de superar la división interna. O sea, nosotros seguimos viendo, o sea, el llamado, ya ni sé cómo se llama, el G4 o como se llame el conjunto de partidos que está en el gobierno, siguen tan desunidos como hace 2 años, o como hace 5 años, o como hace 10 años. O sea, él no ha tenido la fortaleza, el carácter, la presencia de ánimo necesaria para meter en cintura a todos esos caciques que pretenden dirigir la política venezolana en este momento. Antes de que ahora nos hables de los éxitos y fracasos de la narcotiranía y de la política exterior norteamericana frente a Venezuela, ¿cómo explicas tú que María Corina, que en un principio lo apoyaba, cada vez se sienta más alejado? Y sobre todo, ¿cómo explicas tú y por qué crees que lo hace Capriles,
en su enfrentamiento ya, y no en privado, sino ya público, a Guaidó y sus más recientes declaraciones a la BBC? Mire, en el caso de María Corina, creo que ha habido eh, desde, desde hace muchísimos años, más de 15 años, te diría yo, y sobre todo desde que ella fue la diputada que alcanzó la más alta votación democrática para la Asamblea, ha habido como una resistencia a ella. Yo no sé si es el machismo tradicional de la política venezolana, yo no sé si es un problema de clasismo, si es un problema de educación, pero ha habido una resistencia contra ella. Y yo hubiera pensado que Guaidó, con su temperamento, iba a poder acercarse a ella y iba a poder llegar a entendimientos con ella. Lamentablemente no ha sido así. Yo creo que en términos generales, la oposición venezolana ha sido muy mezquina con María Corina, que ha sido muy consecuente en sus posiciones. O sea, yo no encuentro ninguna contradicción en sus conductas, su posición frente al régimen, su posición en relación con la pérdida de soberanía, con la pérdida de independencia, con la gangsterización del régimen, con el narcogobierno, con el control por parte de los cubanos de las Fuerzas Armadas venezolanas. Todo eso, en todas esas materias ella ha sido muy consistente. Y en observar, y es algo que cada día se hace más evidente, que el debilitamiento de la sociedad venezolana está llegando a unos puntos, a un punto en que es muy difícil imaginarse que por fuerza propia de los venezolanos se supere esta situación. O sea, cada día se va haciendo más obvio la intervención de potencias extranjeras en Venezuela para su control. Y eso, una posición, un país hambriado, malnutrido, sin salud, sin empleo, es muy difícil que lo resista. O sea, no hay instituciones en Venezuela, y eso lo vamos a ver cuando hablemos de los logros y fracasos de la satrapía cubana, del narcorrégimen, es cada día más obvio, pues. O sea, el país se ha destruido por completo la institucionalidad. Con respecto a lo de Capriles, te digo, yo le tuve mucho aprecio a Enrique, creo que fue un militante destacado de Primero Justicia. Nunca vi en él el dirigente, el líder. Creo que siempre lo fue Julio Borges, y en un momento Leopoldo López, pero las fricciones entre Julio y Leopoldo llevaron a su división. Siempre vi a Enrique como una figura de segundo nivel, y lo ha demostrado. Cuando él le gana las elecciones, obviamente a Maduro y probablemente a Chávez también, él no tuvo el coraje, la visión, la solidez, la resiedumbre de reclamar su triunfo. Él se dejó amedrentar por el ministro del Interior. Y eso es muy lamentable en un dirigente político. No sé lo que le está pasando. Desde aquella trágica renuncia a su triunfo con Maduro y todo aquel cuento de la bailoterapia y la cacerola, yo lo he visto a él dando tumbo. No sé quién lo está asesorando, no sé qué es lo que persigue, porque es obvio otra cosa, Napoleón. En este momento hay unas conversaciones entre algunos sectores de la oposición y algunos de los intereses extranjeros y económicos que controlan a Venezuela. Es obvio. Tú lo ves en las declaraciones de Capriles, lo ves en las declaraciones de Leopoldo López, lo ves en algunas insinuaciones de algunos voceros del gobierno. O sea que, bueno, toda esa situación es parte de esta confusión que se ha creado en torno a la figura de
de Juan Guaidó y que no le permitieron cumplir con el cometido fundamental que se le encomendó, que era el cese, el poner cese a la usurpación. Y parte de ese cese a la usurpación no puede ser justamente llegar a una transición pacífica y no violenta como aparentemente estamos yendo hacia ella. Los Mira, diálogos, por ejemplo. yo no lo creo. Yo creo que Venezuela no es un régimen político. O sea, en primer lugar, Venezuela no es un país. Venezuela no es una república. Venezuela es una satrapía cubana. O sea, es un territorio que sin disparar un tiro, los cubanos conquistaron y han impuesto al sátrapa de turno. En este caso, Nicolás Maduro. De manera que no creo que eso esté planteado. Cuba no va a renunciar a todos los beneficios que le trae el haber conquistado ese territorio. Si nosotros pensamos en la disparidad de recursos que existe entre Venezuela y Cuba, nos damos cuenta de que para Cuba el haber conquistado a Venezuela es haberse ganado el loto de los 300 trillones. O sea, porque los venezolanos, por la miseria que se está viviendo en el país, pensamos que el país no tiene recursos. Nada más lejano a la verdad que eso. Venezuela tiene inmensos recursos y lo estamos viendo en todo lo que es el arco del Orinoco. Lo que queda de petróleo, ya desearía cualquier país tener esos recursos. De manera que Cuba no va a renunciar a eso. Cuba no va a renunciar a eso ni por las buenas ni por las malas. O sea, tendrán que imponérselo por la fuerza. No hay negociación. ¿Qué le van a garantizar? Vamos a suponer que los Estados Unidos quieran negociar con Cuba. ¿Qué le va a ofrecer que ya Venezuela no le esté dando? Y además el desahogo, el campo de prueba, porque hoy en día Venezuela es campo de prueba para lo que está ocurriendo en España, para lo que está ocurriendo en México, para lo que está ocurriendo en Chile, para lo que está ocurriendo en Argentina, en Bolivia, en México, no sé si lo mencioné, y toda la agitación que hay en Colombia y Perú y Chile y Ecuador tiene mucho que ver con ese campo de prueba y de experimentación en el que han convertido los cubanos a Venezuela. De manera que el pensar que va a haber un entendimiento pacífico, yo creo que es ignorar la realidad geopolítica, estratégica, energética, financiera, económica de Cuba. Y los cubanos tienen ya más de 60 años con su modelo, pues. Sí. Bueno, en realidad lo que sucedió con Venezuela fue el último gran sueño logrado por Fidel Castro, que desde el 59 que llegó, ¿no?, soñaba con eso. Lo hizo primero por la fuerza, con invasiones, con financiamientos a las guerrillas, etcétera, y por fin lo logró por unos vendidos. Así es. Y lo logró por la traidores. buena, sin una gota de sangre al principio. Luego la sangre viene del pueblo y de los dirigentes que fueron torturados. Yo no sé si tú recuerdas aquella imagen del teniente coronel Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana, despidiendo a Fidel Castro con besos al aire. Eso está en video, eso está en YouTube. Bueno, ese es el reflejo de lo que pasó en Venezuela. O sea, cuando un hombre que ejerce la presidencia de la República se baja los pantalones de esa forma, ahí tienes todo el mensaje, ahí está dicho todo. Pero también recuerdo cuando Chávez Frías anunció que Venezuela y Cuba deberían ser el mismo gobierno, el mismo país. También lo dijo Chávez Frías. Sí, lo que pasa es que él en ese momento, en sus delirios, pensaba que era una sociedad de iguales. Los cubanos no aceptaron eso. Los cubanos no van a aceptar
que un territorio que ellos se anexaron, que convirtieron en una satrapía a su servicio, va a tener el mismo rango que ellos. O sea, Nicolás Maduro es un subalterno y eso tiene que entenderlo y yo creo que él lo entiende. Yo te diría que esa es uno de sus logros, el haber entendido que él es el, el, el mensajero, el cuidador, el servidor de Cuba en Venezuela. Él entendió su papel. Él no tiene ínfulas de que él es presidente, él no tiene ínfulas de que él manda, de que él es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de que él es un líder tercermundista. Él no tiene ninguna de esas ínfulas. Él está muy claro, él es el sátrapa impuesto por los cubanos en Venezuela. Y él tiene que hacer lo que los cubanos le ordenen. Y mientras lo haga, como lo ha estado haciendo, él se mantendrá en el poder, su familia estará relativamente protegida, siempre que se mantenga dentro de las fronteras de la satrapía. Entonces, por lo que veo, ¿tú no crees que hay una transición pacífica que ya está agotado, no solamente para la dirigencia venezolana, para entenderlo, sino para la dirigencia europea y también para la dirigencia latinoamericana y para la política exterior norteamericana, que después de todas estas sentadas en las mesas, que si en Noruega, que si en República Dominicana y demás, que si con el Vaticano inclusive, por las buenas no salen, que esa transición que hubo de dictaduras a democracias, que no es lo mismo que sucede en Venezuela, que no es solamente una dictadura, es una tiranía con que la maneja el narcotráfico, los dos grupos terroristas colombianos de mayor duración, con más años, etcétera, y asociados además con las peores dictaduras del mundo, que transición pacífica no hay. No hay. Yo no creo que es posible una transición pacífica en Venezuela. Los cubanos en ningún momento han mostrado el más mínimo interés en ceder a Venezuela. Si ya la tienen sometida, ¿por qué van a renunciar a ella? O sea, ¿qué sentido tiene renunciar a Venezuela si ya la sometieron? Y la pregunta anterior era, y para entrar ya en los tres logros y fracasos de la narcotiranía, la pregunta viene, bueno, entonces los países democráticos están claros que tienen que aportar armas, ¿okay?, para la salida democrática en Venezuela, que es más que una salida democrática, para sacar del poder lo que nunca se había visto, el narcotráfico ya sentado en el poder, porque es verdad que el narcotráfico, según las denuncias y los juicios, ha comprado a presidentes de otros países o a dirigentes políticos importantes o a ministros de otros países. El sueño de los narcotraficantes colombianos, por ejemplo, o mexicanos, pero que ellos sean con su cara, con su cuerpo, los que dirigen, los que están en el poder, manejando y haciendo asociaciones y negocios turbios, creo que es la primera vez en la historia, cuando menos latinoamericana. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esto es un fenómeno inédito, pero creo que lamentablemente las democracias no están dispuestas, por ahora todavía, a hacer ningún sacrificio para que Venezuela regrese a la órbita democrática. No están dispuestos a hacer ningún sacrificio para sacar a los narcos, a los terroristas, a los ladrones, a los corruptos de Venezuela. Ninguno. Ese es uno de los fracasos, lo vamos a ver en la respuesta a tus preguntas. No está dado el ambiente. Vamos ahora con los tres logros y los tres fracasos de la narcotiranía en este año que termina. Bueno, yo creo que el primer logro es haber asentado la satrapía cubana. O sea, ya ellos, Maduro, ya logró asentar definitivamente la satrapía cubana. Ya el orden de las cosas en Venezuela lo dispone Cuba. Las prioridades de Venezuela las resuelve Cuba. La distribución de los recursos de Venezuela la resuelve Cuba.
La distribución de los beneficios sociales, si los hay, la resuelve Cuba. O sea, Cuba es en este momento el dueño político, económico, financiero, social y cultural de Venezuela. El dueño, sin lugar a dudas. Ese es un gran logro de Cuba, pero como su agente en Venezuela es Nicolás Maduro, vamos a atribuírselo a él. En segundo lugar, creo que Maduro logró algo que muchos gobernantes antes trataron, pero no lograron consolidar, que es la corrupción total, integral de las Fuerzas Armadas. Eso sabemos, entre risitas, en comentarios irónicos, en acusaciones a veces, veladas, otras veces más directas. Trataron de hacerlo muchos gobernantes, corromper a la Fuerza Armada para tenerla a su servicio. Ya con Maduro se consolidó ese modelo. Ya las Fuerzas Armadas venezolanas existen. Existen unas tropas, unos... Sí, se bajó el volumen. Sí, es que se metió una llamada, pero ya la cancelé. La Fuerza Armada venezolana no existe. El ejército venezolano no existe. Existen mesnadas, rebaños, tribus, bandas de delincuentes a la orden de Cuba. En algunos casos ellos delegan eso en el narcotráfico, en otros casos lo delegan en unos operadores financieros muy corruptos. Pero el hecho es que la independencia de las Fuerzas Armadas, su dependencia del poder civil, todo eso desapareció. O sea, si Venezuela vuelve a ser una república, una de las primeras tareas que va a tener que acometer es la construcción de una Fuerza Armada independiente, de una Fuerza Armada venezolana. Ese sería, yo que es el segundo gran logro de Maduro. Como digo, todo esto es obra de los cubanos. O sea, cuando digo Maduro, piensen que no es Maduro, Maduro es el agente de Cuba en esto. Si el día de mañana ellos se cansan de Maduro y resuelvan que Jorge Rodríguez debe ocupar su puesto, que bastantes esfuerzos está haciendo para lograrlo, pues entonces será Jorge Rodríguez. Pero el hecho real es que Maduro es el que está dando la cara en estos temas. Y el tercer logro es haber logrado unos apoyos internacionales que en el fondo son más significativos que los apoyos democráticos que tiene el gobierno interino. O sea, porque al gobierno interino, en teoría, lo apoyan la Unión Europea. Pero eso, ¿en qué se traduce? ¿Cómo se come eso? Como diría nuestro recordado Luis Miquilena. En cambio, los apoyos que el régimen, que la satrapía venezolana ha logrado, sí se concretan en apoyos efectivos. O sea, el apoyo de China, es verdad que están saqueando el país, pero es un apoyo que se concreta, que tiene valor. Lo mismo el apoyo ruso, el apoyo turco, el apoyo iraní. O sea, sus apoyos, creo yo, son más concretos, más visibles, más efectivos y más eficaces. ¿Cuáles serían los fracasos del régimen? Bueno, el régimen es sin lugar a duda el gobierno más corrupto que ha existido en las Américas en nuestros 500 años de historia. O sea, no ha existido en ninguna parte gobierno más corrupto. La gente dirá, bueno, los narcos en Colombia, mira, Pablo Escobar primero fue doblegado por las instituciones. O sea, mientras Pablo Escobar ejercía su reinado de terror, había instituciones en Colombia que defendían la democracia, que defendían la dignidad, que defendían la libertad.
y que perseguían al crimen. Lo mismo en México. En México vemos que el crimen es poderosísimo, la impunidad es muy grande, la corrupción es muy grande, pero hay un Estado y ese Estado ejerce unas cotas de poder. En Venezuela no, la corrupción es generalizada. No hay instituciones de ningún tipo, no hay fuerzas armadas, no hay poder legislativo, no hay poder judicial, no hay policía. O sea, es un país de verdad ya tierra de todos, del que quiera aprovecharse de ella, puede ir y hacerlo. En segundo lugar, yo creo que es la primera vez que vemos, y esto ya en el caso, estamos hablando de Maduro, ya no de Cuba, que la familia presidencial alcanza unos niveles de corrupción como los que hemos visto. Corrupción vinculada a tráfico de drogas, corrupción vinculada a tráfico de personas, a tráfico de armas, a tráfico de influencia, corrupción vinculada al saqueo de PDVSA. Hemos visto como los tres hijastros de Maduro, los tres hijos de la señora Flores, están señalados de haberse robado en el orden de casi 200 millones de dólares de PDVSA, así descaradamente, en donde los que armaron la operación ya lo confesaron. O sea, no se conoce en la historia de América Latina una familia presidencial que alcance los niveles de corrupción que está alcanzado con la impunidad total y absoluta. Y en tercer lugar, bueno, la ruina de Venezuela. Eso es directamente atribuible a Nicolás Maduro. O sea, Chávez se había esforzado. Claro, Chávez tuvo la suerte de tener precios del petróleo altos, mucho más altos que los de Maduro. Pero Maduro se ha consolidado la ruina total de Venezuela. O sea, la Venezuela que va a salir de esto va a ser un país muy complicado. Te pongo un ejemplo. Porque yo siento que tienen parecido. Estos regímenes totalitarios, como es el caso de Cuba y su satrapía venezolana, tienen sus antecedentes en los dos grandes regímenes totalitarios que surgieron en el siglo XX, los nazis y los comunistas. En el caso de los nazis, la única manera de acabar con él fue la destrucción. O sea, Alemania y Japón pagaron el precio de sus atropellos, de sus abusos, con la destrucción total en la guerra. Esa destrucción significó que había que reconstruir el país. Es el mismo caso de Venezuela, o sea, hay que reconstruir el país. ¿Y qué hicieron muy inteligentemente los americanos en ese caso? Pusieron regímenes interventores que le crearan a esos países, a Alemania y a Japón, las instituciones democráticas y la constitución democrática que le permitiera orientarse por ese camino. Y es gracias a esas constituciones y a esos esfuerzos, fundamentalmente de los Estados Unidos, tanto en Alemania como Japón, que esos países se reconstruyeron. Y es paradójico que la reconstrucción de Alemania y de Japón, en cierta forma, fue más exitosa que la de Italia o la de Francia, por decir alguien que estaba del lado de los ganadores. ¿Por qué? Porque se esmeraron en crear instituciones democráticas. Y eso, buscaron apoyo interno, todo eso es verdad, pero la fuerza vital para crear esos cambios vino dada por los Estados Unidos, creyentes en la democracia, en la libertad, en la república. Venezuela va a necesitar algo de ese tipo después de la ruina en la que los cubanos y sus agentes en Venezuela van a dejar al país. Vamos ahora entonces con los tres éxitos y los tres fracasos de nuestro principal aliado en la lucha democrática, como ha sido. Tú dices que veamos lo de los Estados Unidos. Ya terminaste con los tres y tres. Sí, ya terminé con lo de Maduro. Lo de los Estados Unidos son complicados porque
Fíjate, uno de los grandes logros del gobierno interino fue armar toda esa coalición o todos esos grupos de países que nos apoyan. O sea, Estados Unidos por un lado, Grupo de Lima por otro lado, Unión Europea. Eso es atribuible fundamentalmente a los Estados Unidos. Ellos fueron los que proveyeron el liderazgo necesario para que eso se diera. Hubo gran colaboración de venezolanos ilustres e ilustrados que contribuyeron a eso, a crear conciencia en Estados Unidos, a crear conciencia entre los países de América Latina. Lamentablemente no hemos tenido éxito con algunos, pero Grupo de Lima es un grupo muy importante. Y lo mismo con la Unión Europea. Yo diría que ese es el primer gran logro de la política americana. En segundo lugar, creo que la unidad interna, el hecho de que republicanos y demócratas juntos, en un ambiente tan pugnaz y tan dividido como el que hay en los Estados Unidos actualmente, sin embargo, en lo que se refiere a Venezuela, comparten esa visión de que en Venezuela hay una satrapía intolerable y que hay que buscar la manera de ponerle fin a eso. Y en tercer lugar, yo creo que otro de los grandes logros de los Estados Unidos es el régimen de sanciones, que es algo, eso sí es algo que le duele de verdad a todos los narcosirvientes, a toda esa burocracia y a toda esa plutocracia que se ha creado alrededor de la satrapía venezolana. Esa gente sí le teme a las sanciones y esos son los que están buscando y continuamente hablan de una solución negociada. Solución negociada para ellos quiere decir que todo cambie para que no cambie nada, como decía el siempre bien recordado. Las sanciones son fundamentales. Por eso, muchos de esos sancionados financian a políticos de la oposición para que esos políticos de la oposición traten de convencer a los Estados Unidos, a la comunidad internacional y a los venezolanos de que si se levantan las sanciones, todo va a mejorar, todo va a cambiar. Por el lado negativo que veo yo, bueno, no lograron su cometido, que era doblegar a la satrapía venezolana. Eso no lo lograron. Y más bien, los regímenes en Cuba, en Nicaragua y en Bolivia, los regímenes de corte totalitario de esos países se han fortalecido. Y la situación en América Latina se ha complicado. Nosotros no hemos sabido explicarle al mundo que lo que está pasando en Venezuela los está afectando a todos. O sea, ellos piensan, me da la impresión, porque nosotros no hemos sabido explicarlo bien, que Venezuela sí es muy corrupta, que tiene un gobierno que no ejerce ninguna soberanía, que es un país que dejó de ser una república, pero que eso es un problema de Venezuela. No se dan cuenta de que toda esa corrupción, toda esa degradación, que no solamente es económica ni social, sino que también es política, está permeando. Y lo estamos viendo en México, lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo sobre todo, y es el caso más grave, en España. De manera que el mundo ha vivido situaciones como esta. O sea, el peligro alemán se vio mucho antes de la guerra, pero los pacifistas, los que no creían que las cosas eran tan malas, los que pensaban que Hitler podía ser un freno al comunismo, se impusieron durante mucho tiempo, hasta que fue prácticamente muy tarde. O sea, solamente un milagro, por la fortaleza del pueblo inglés, la calidad del liderazgo de Churchill y la intervención de los Estados Unidos, salvaron a Europa del totalitarismo. Porque ya incluso nazis y comunistas estaban de acuerdo. Entonces, la primera gran falla que yo le veo a la política exterior americana es eso, no logró el cometido de ponerle cese
a, a la usurpación. En segundo lugar, creo que la defensa de la democracia. Espérate un instante. Tú dices que nazis y comunistas estaban de Te acuerdo. oigo muy Los mal. nazis y los comunistas estuvieron de acuerdo antes de la invasión alemana a Rusia, pero después justamente quienes llegan hasta Berlín, después del fracaso en San Petersburgo de los alemanes, de tomar San Petersburgo, ellos entonces van hacia Berlín y quien toma Berlín son los rusos. Y ahí estaban divididos. Sí. O sea, ya no estaban ya no estaban unidos, sino desde hacía años ya estaban separados y enfrentados. Sí. Y de Pero hecho estamos los nazis empezaron, antes de perseguir a los judíos, los nazis como movimiento empezaron un movimiento anticomunista. No, incluso antes de que los nazis persiguieran a los judíos eran muy discriminados en Europa. Toda Europa. En toda Europa, o sea. Entonces, pero no vieron el peligro. Incluso, ahora que hablas de los judíos, muchos judíos se dieron cuenta del peligro que representaban los nazis y fueron abandonando Alemania a principios de los años 30. Pero muchísimos se quedaron. El holocausto es posible porque muchos judíos cuando vieron el peligro demasiado tarde. Como pasa en Venezuela, que la gente piensa esto va a pasar, esto se va a componer, fíjate que ya están hablando de un arreglo, escucha lo que dice Capriles, escucha lo que dice Leopoldo López, mira lo que dicen esto. O sea, la gente frente a esos peligros, lo mismo frente a una enfermedad, la primera reacción del ser humano es la negación. No, yo no tengo eso. Sí, o sea que tú consideras que en cuanto a los defectos o los fracasos de la política exterior norteamericana, estaría que no lograron convencer o tampoco están convencidos de ello, de que Venezuela no es un problema nacional, sino que es un problema regional, no solamente por la cantidad de venezolanos que se han ido a otros países como Colombia, Ecuador, Perú, etcétera, y los mismos Estados Unidos, ¿no? Sino que realmente no afecta a las democracias. Eso, ¿crees que los Estados Unidos están claros, pero no han podido convencer del peligro y de la necesidad de ayudar a que Venezuela salga de esto y no solamente con acuerdos y con sanciones? Mira, no sé qué decirte, no tengo contacto. Yo creo que hay mucha gente que está haciéndose ilusiones de esos arreglos. Yo no lo creo posibles. Creo que muchas veces la gente se engaña porque quiere engañarse, porque quiere creer esto, quiere aparentar lo que no es. En el caso de Venezuela, mucha gente se equivocó. Mira, yo recuerdo cuando a nosotros nos cerraron, yo fui a ver a Fede Cámaras. Yo sentí vergüenza de ver todo la manipulación que había, el autoengaño, la gente que quería aparentar que estaba, pero que luego se escondía. A mí me impresionó mucho la falta de solidaridad del sector empresarial. No, es que hay que proteger los negocios, hay que pensar, hay que conversar con el régimen. Todos esos negocios están acabados hoy en día. Yo recuerdo en conversaciones con muchas empresas, no, nosotros dependemos de los dólares preferenciales. Bueno, eso se acabó. Ya un dólar ya vale trillones de bolívares de los de aquella época. Mira, la gente se engaña, la gente se engaña y no quiere ver su realidad. Ha pasado ya más de 20 años. No sé. No quiere perder las esperanzas en el fondo. Sí, siempre piensan que hay que conservar la esperanza, que hay que dejar una ventanita abierta, una ventanita de oportunidad. Y ahí me refiero a la última debilidad
que yo le veo a la política exterior americana es que con aliados fundamentales de las ideas de libertad y de dignidad del ser humano, y en algunos casos pues de democracia y de republicanismo, Estados Unidos ha fallado. Me refiero concretamente al caso de México, un aliado fundamental de los Estados Unidos. El principal socio comercial de los Estados Unidos es México, su vecino. O sea, sin embargo, ahí vimos a México votando en contra de los Estados Unidos y de Venezuela en la última votación en la OEA, de desconocer la asamblea irrita esta que Maduro pretende haber elegido. Entonces, hay una falla, y eso lo vemos en el caso de México, se ve muy claro. En el caso de España hay una ambivalencia extraña, o sea, tú tienes operadores como el señor Zapatero y el vicepresidente del gobierno español, el señor Iglesias, que operan de acuerdo con la satrapía cubana, con la narcodictadura venezolana, impunemente. Y mientras tanto, el señor Pedro Sánchez da unas declaraciones tibias por aquí, a veces un poquito más, pero palabras, más nada. Mientras que Zapatero e Iglesias sí van a los resultados concretos. Y el último caso, y es el más penoso, lo estamos viendo con el Vaticano. O sea, si hay un Estado comprometido con la idea de la libertad del ser humano y de su dignidad, si hay un Estado que pone por encima de cualquier otro valor la dignidad de los seres humanos, llama la atención la falta de solidaridad del Vaticano con las causas de la libertad, en el caso venezolano, de la dignidad de los seres humanos, en el caso de China y Hong Kong. Entonces, tú dices que está fallando en la diplomacia americana, que aliados naturales están fallando de esta manera. O sea, obviamente el mundo está viviendo unas conmociones, donde la más visible es el virus chino, pero el virus chino es uno de los tantos problemas que hay. O sea, el deterioro evidente de las democracias. Incluso en medio de sus grandes triunfos. Y con un tema que para ti y para mí es muy significativo, el tema de la libertad de expresión. O sea, todos pensamos que mientras avanza la democracia y el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, habría cada vez más libertad. Todos pensamos que estos nuevos medios alternativos vendrían a garantizar más libertad. Y nos encontramos con que Facebook se ha convertido en un monstruo que ejerce censura, que Twitter se ha convertido en un monstruo que ejerce censura, que es verdad que han facilitado las comunicaciones, pero a un precio muy alto, porque ahora ellos pretenden ser censores. Y por otro lado, amparan el anonimato, que es algo que en la defensa de la libertad siempre ha sido muy crítico. O sea, tú eres responsable de los daños que puedas causar. Tú no te puedes escudar en el anonimato para difamar, para calumniar, para degradar a otras personas. Y eso lo permiten estos medios, pero por su lado ejercen censura política sobre los candidatos que no les gustan o sobre las personas que no les gustan. Entonces vivimos en un mundo que está muy, muy complicado, en donde es muy difícil entender. O sea, cuando las autoridades americanas autorizaron la adquisición por parte de Facebook de WhatsApp y de Instagram, no tenían idea, estamos hablando de hace 10 años, no tenían idea de lo que eso iba a significar 5 años después. Es que la gran revolución de los últimos años es esa, que está cambiando realmente el mundo y demás. Sí.
Pero sería bien interesante un segundo programa para conocer Te tu oigo muy opinión. mal, Napoleón. Que la gran revolución exactamente es esa de los medios que ha cambiado, Sí, nos está cambiando por completo. Pero sería interesante otro programa contigo sobre el enfrentamiento tradicional entre los diferentes poderes. Y uno de esos, el cuarto poder, que es la prensa, que es la información, cómo se está debilitando por completo y desprestigiando por completo, ¿no? Cómo los grandes medios hay una campaña de enfrentamiento, hasta qué punto tienen derecho, ya que son empresas privadas legales, de tener su propia política informativa, no de inventar, no de calumniar, no, no de tergiversar la noticia, de informar, pero teniendo su propia política informativa sin engañar a nadie. Es decir, mi política, como hacían y como era tradicional en los Estados Unidos, unos son partidarios, sus dueños, de tener una política a favor de los republicanos, otro a favor de los demócratas. Bueno, tú escoges a quien quieras leer, ¿no? O a los dos para saber cuál es la visión de uno y de otro, o leer los columnistas, que en ese sentido había una gran amplitud, como en Venezuela había una gran amplitud, tanto en el Nacional como en el Universal. Los columnistas del Universal eran de todo tipo, y eso que era muy criticado por algunos. La política informativa, o sea, que era un gobierno, un periódico de derecha, mientras que el Nacional era liberal. Eso sería bien interesante para una cuando segunda quiera, con mucho conversación. gusto. Es un tema magnífico. Y es verdad, mira, el mundo está cambiando tan rápido y hay tantas cosas y no tenemos las respuestas. O sea, el mundo que estuvo prácticamente sin crecimiento hasta el siglo XVII y de repente, eh, a través de los mecanismos del mercado, empieza a crear riqueza y crear riqueza. Al principio se basaba en economías locales, en fundamentalmente, y en el intercambio comercial, pero ahora tenemos unas empresas que van mucho más allá de cualquier gobierno. O sea, ¿qué relevancia puede tener cualquier gobierno latinoamericano frente a una empresa como Tesla o como Google o como Microsoft? O sea, ninguna, son irrelevantes. Y esas empresas pueden vivir sin algunos de esos países. Pero para esos países, vivir sin esas empresas significa quedarse en la noche de los tiempos, quedarse en el atraso más absoluto. Pero si los gobiernos democráticos y capitalistas realmente se unieran por cosas comunes, ¿okay? Pueden haber en la competencia, ¿no? Que lo que hace la competencia es, primero, bajar los precios al consumidor, y segundo, que traten de renovarse todo el tiempo para ofrecerle cosas mejores que el otro, que mi competidor. Así Pero si es. se unieran para cosas comunes, como algo que yo no veo, que es la defensa del sistema democrático y la defensa del capitalismo, y sí lo veo en las izquierdas. Y lo más reciente que hemos visto es la actitud de Bachelet. Bachelet, que es, por el puesto que tiene, una de las denunciantes de las torturas, ¿no? Y de los presos políticos en Venezuela, acaba de dar unas declaraciones que ella espera que entonces haya elecciones de gobernadores con el régimen de Maduro, por lo cual está dándole el camino o mostrándonos cuál es el camino que quiere hacer Maduro y su gente para perpetuarse. Entonces uno dice, bueno, pero tú, Bachelet, que inclusive tu familia, no solamente tú, fuiste torturada, fuiste perseguida por una dictadura, entonces sí aceptas este otro, que es una dictadura muchísimo peor, que no es una dictadura, sino una narcotiranía. Pero ellos se unen, los del Foro de Sao Paulo. ¿Dónde está la unión? Porque debo es una unión desde el punto de vista económico, pero ¿dónde está cuando se reúnen? Pero ¿dónde está la unión para defender la democracia y el capitalismo, inclusive frente a gobiernos democráticos que infringen algunos de los puntos básicos de la democracia, como es la libertad, no solamente de expresión, sino de empresa? Eso es lo que yo no siento, pero eso existe, estoy equivocado, estoy desinformado. Pero tiene toda la razón. Las democracias han sido muy pusilánimes
en su defensa de la democracia. Y por eso vemos que la democracia se está deteriorando en todas partes. En Chile la democracia, ya hablamos de la señora Bachelet, la democracia se ha debilitado muchísimo con todo lo que está pasando. Y el discurso de odio se va imponiendo. Una de las cosas que a mí me llama la atención leyendo los comentarios que hace la gente a las noticias en, en, en WhatsApp o en Twitter, es el odio que destilan algunos de esos comentarios y se aprovechan del anonimato, pero eso va quedando. Y tú lo ves, ¿dónde se ve más profundamente? En España, en Chile, en Colombia. Me impresiona. Son comentarios mucho más cargados que los que uno lee de las noticias en Venezuela o en Estados Unidos o en Inglaterra, en Francia. O sea, hay sociedades que a mí me preocupan, el odio que uno ve expresado en sus comentarios. Entonces, en las democracias van a tener, y Venezuela es una oportunidad ideal, yo creo que eso debe ser uno de nuestros objetivos, las democracias van a tener que enfrentar esta realidad de estos regímenes que se han ido apoderando ya de varias democracias. O sea, países como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Japón, van a tener que ver esto con seriedad, porque el deterioro es creciente. Yo creo que España le va a dar una oportunidad, tal vez sea la primera, a la Unión Europea de reflexionar sobre lo que significan estos gobiernos neototalitarios. Pero es un gran reto que tenemos por delante y que no terminamos de entender, porque encima de la velocidad del cambio tenemos entonces el problema del virus chino. Entonces, no te da tiempo, tienes que ocuparte, tienes que establecer prioridades. La prioridad número uno es la salud. Entonces eso va descuidando las instituciones, el clima político, la libertad económica. En medio, perdona, en medio de un mundo que ya estaba cambiando, ¿no? Y que se iba a otra forma de pensar. O sea, un cambio mayor que cuando empezó toda la revolución industrial, ¿no? En medio del cambio de la sociedad y también del ser humano, en medio de la crisis política, la crisis de las ideologías que durante un tiempo funcionaban, en medio de la crisis del bipartidismo que durante tanto tiempo funcionó. ¿No? Para bien y para mal, el mundo está cambiando y esa misma pandemia trae una crisis económica. Entonces, en este mundo, ahora a Venezuela le corresponde salir adelante. ¿Dónde va a conseguir el dinero y los financistas, por muy buena atractiva que sea Venezuela, para ese cambio? Pero creo que me faltó dos preguntas antes de finalizar. Diga. La primera, después de todo el análisis que hiciste, ¿cómo crees que es la salida o será la salida en Venezuela, si crees que hay salida? Yo creo que va a ser sangrienta y muy dolorosa, porque no hay claridad. Fíjate que una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención cuando tú me formulaste la pregunta sobre fortalezas y debilidades de Guaidó y de la política americana, una de las cosas que a mí más me llamó la atención es que en enero del año pasado nosotros teníamos, o sea, hace casi 2 años, teníamos un cuadro perfecto para una solución al problema venezolano. Una inmensa mayoría del país apoyaba a un líder
reconocido nacional e internacionalmente. Y esa misma inmensa mayoría del país rechazaba y no quería para nada al gobierno de Maduro. O sea, raras veces se da algo tan perfecto en el mundo de la política, donde tú tienes todas las fuerzas positivas alineadas en el mismo sentido, con un reconocimiento de la sociedad. ¿Por qué, si estaban dadas las condiciones para tomar medidas efectivas, no ocurrió así? La única explicación es que hubo interferencias, porque estaban dadas las condiciones. Entonces, interferencias. Y las empezamos a ver desde el principio. O sea, el manejo de la ayuda humanitaria. ¿Por qué, si todo el país estaba de acuerdo con el liderazgo de Guaidó y con la premisa de ponerle cese a la usurpación, por qué no se organizaron los partidos que supuestamente apoyaban a Guaidó dentro de Venezuela para crear focos de problema que le dificultaran al gobierno el rechazo a la ayuda humanitaria? ¿Por qué en el Zulia no se organizó nada? ¿Por qué en el Táchira no se organizó nada? ¿Por qué no se crearon distracciones en el centro y en el oriente del país? O sea, la única explicación es que había algo que decía, o sea, que impedía que el cometido del gobierno de Guaidó triunfara. O sea, porque si están dados el apoyo popular por un lado y la unidad de mando y el reconocimiento del gobierno interino por el otro, más el apoyo de más de 50 países significativos. ¿Por qué? Porque eso no tiene efecto. ¿Por qué se da esa locatera del 30 de abril? O sea, ¿quién autorizó eso? ¿Quién autorizó? ¿Quién debatió eso? ¿Quién valoró eso? Y así varios episodios. Entonces uno dice, la culpa no se la podemos echar a Juan Guaidó, porque él ha estado dando su lucha todo el tiempo, arriesgando su vida todo el tiempo y la de su familia. Entonces hay unas interferencias, puede que sean políticas, puede que sean económicas, puede que sean ideológicas, que han impedido que se compaginaran ese liderazgo reconocido por más del 80% del país y ese rechazo al régimen por parte de más del 80% del país. O sea, ¿por qué no se cuadró eso? Entonces, ese 80% mientras no desentrañemos ese problema y le demos respuesta a ese tema, no sabremos quiénes son los autores del saboteo a la iniciativa democrática. Claro. Por fortuna, ese 80% del país estaba con lo que representa Guaidó, o representaba para ese 80% buena parte de Guaidó, que es la libertad de Venezuela, salir de Maduro, salir de Maduro. No hablemos de la libertad, salir de Maduro, ¿no? Yo quiero tener pan esta noche para llevarle a mis hijos, yo quiero tener un trabajo para llevar a mis hijos, yo quiero tener seguridad, ¿ok? Yo quiero volver a lo mejor del pasado, pero con ventaja y que sea mejor que el pasado, que fue tan criticado también ya a partir de los años 80 y 90, porque empezó a deteriorarse. Y por otro lado, todos vimos con emoción cómo en el discurso más importante que da un presidente norteamericano, en el único momento donde unánimemente republicanos y demócratas se pararon a aplaudir a alguien desde el punto de vista político o representante de un país, fue con Juan Guaidó, por lo que representa Juan Guaidó. Entonces, eso todavía no lo hemos perdido, por fortuna. Aunque haya caído la popularidad de Juan Guaidó, que si logramos salir de esto con él como presidente interino, volverá de nuevo su popularidad. ¿Okay? Ahí está el muchacho estudiando. Pero eso es lo que tenemos, eso es lo que hay. Y entonces la siguiente pregunta, que es doble y para finalizar, tiene que ver con la política exterior de Biden y con
si tenemos los suficientes líderes como para enfrentar todo este problema y un nuevo gobierno, diferente a una narcotiranía con todo lo que eso significa. Primero, las sanciones de Trump, ¿no?, fueron muy buenas, pero no logró tumbar al narcorrégimen como él quería, porque lo ha dicho muchas veces, por lo menos lo dijo. Los demócratas, históricamente, le encanta la conversación, vamos a llegar a acuerdos, vamos todos por la paz, vamos a tratar de introducir el capitalismo y entonces se empiezan a abrir los países. Eso les resultó a la política exterior norteamericana con los rusos y con los chinos, ¿no? Aunque ahora con los chinos les salió el tiro por la culata, porque crecieron tanto con su capitalismo salvaje que se están enfrentando a los norteamericanos. No les resultó con los cubanos. Pero también es verdad que los demócratas, los gobiernos demócratas tienen más invasiones que los gobiernos republicanos. ¿Cómo ves? Vamos a estar claros, aunque todavía hay gente que cree que sí le van a dar el triunfo a Trump, todo indica que no se lo van a dar y que el próximo presidente va a ser Biden. ¿Cómo ves tú la política exterior norteamericana frente a Venezuela con Biden? Mira, yo la veo muy mal porque yo creo que el gobierno del presidente Biden está lleno de contradicciones. Hay personas de pensamiento democrático, claro, indudable, como es el caso del presidente Biden, que además acostumbrado a trabajar concertando voluntades entre los dos partidos. Y por otro lado tienes a la vicepresidente Harris, que tiene la misma visión de Venezuela que tienen Sean Penn o Oliver Stone o Danny Glover. Tiene esa misma visión izquierdosa, trasnochada, que creen en los logros de Cuba y sus éxitos, y que tienen una visión muy despectiva de las democracias latinoamericanas. Yo creo que ese es un gobierno que va a tener un trabajo muy complicado. Yo no sé si el presidente Biden tiene el aguante para soportar todas las presiones a las que va a estar sometido, todas las contradicciones de su partido. El Partido Demócrata es una coalición de intereses muy disímiles, que yo no sé cómo van a convivir. Una cosa es ponerse de acuerdo para ganar unas elecciones y otra cosa es ponerse de acuerdo para gobernar, porque son visiones totalmente opuestas de la sociedad, del mundo. Yo creo que los problemas que el presidente Biden va a tener que enfrentar van a relegar a Venezuela a un segundo, tercer, cuarto lugar dentro de sus prioridades. Creo que el tema de China es un tema demasiado importante para el futuro de los Estados Unidos. La relación con Europa, ahora con la separación del Reino Unido de la Unión Europea, ahí va a haber otro problema y otras oportunidades. La relación con México. O sea, México ha tenido una relación privilegiada con el presidente Trump, y no parece estar dispuesta a cambiar mucho su actitud frente al presidente Biden. Fíjate que todavía no lo han reconocido. Sí reconocen las elecciones de Maduro, pero no reconocen la elección de Biden. O sea, México vive una situación muy difícil de entender, y para Estados Unidos es prioritario. O sea, tiene una frontera inmensa, muy activa. O sea, como dije antes, México es el socio comercial más importante de los Estados Unidos. Sí, pero también es verdad que López Obrador no ha escatimado reparos en público para alabar y mostrar su admiración a Fidel Castro. No, y le ha hecho el trabajo muy bien. O sea, la relación
Trump-López Obrador, aunque a nosotros no nos guste, ha sido una relación de ganar-ganar. Ambos han salido ganando. O sea, México ha salido ganando en su relación y Estados Unidos ha salido ganando en la suya. ¿Cómo va a reconstruir o a modificar esa relación ahora Biden? No sé, tiene tantos problemas. Y tiene el problema de la pandemia. Y como te digo, a la hora de prioridades, la salud es la número uno. Puede que en China o en Rusia no sea así, pero en una sociedad democrática que reconoce la dignidad de la persona humana, la primera prioridad en este caso es la salud. Y después el empleo, que es un tema también interno. Entonces, ¿cómo va a enfrentar todos estos retos externos? Y ahí es donde yo veo a Venezuela mal parada, porque no hemos hecho ese trabajo tan importante de convencer a los Estados Unidos del peligro inmenso que la narcodictadura representa para toda América Latina y por ende para los Estados Unidos. Por último, ¿cuáles ves que pueden ser los dirigentes ideales para estos retos? Perdona, no te oí bien. Que por último, ¿cuáles ves de nuestros dirigentes los más preparados como para enfrentar un reto que ninguna otra generación, ni las del 28, ni las del 58, ha tenido, como no solamente la crisis con que se hereda un país y que tiene este país como nunca había existido, sino también la crisis mundial y el problema de los nuevos valores y de la nueva dirigencia? ¿Cuáles sientes que están más preparados para este nuevo mundo que estamos viviendo? Mira, creo que Venezuela tiene la generación más preparada que ha tenido en su historia para enfrentar este reto. Y lo vemos en la cantidad de venezolanos que han emigrado y han sido exitosos a donde han emigrado. ¿Qué nos falta? Mira, nos falta un liderazgo como el que representaron Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, eso es obvio. O sea, en este momento no hay figuras comparables con la claridad que tenían, con la experiencia además de haber vivido 10 años de dictadura. No hay líderes de la talla de Rómulo Betancourt y Rafael Caldera. Ese es un problema. En la dirigencia empresarial se puede decir lo mismo, o sea, la calidad de los líderes empresariales que había en el año 58 era incomparablemente superior a la que existe hoy en día. O sea, vemos lo Sin que están embargo, hay que convertidos. quitarse el sombrero con un luchador, trabajador como Lorenzo Mendoza, por ejemplo. Sí, pero esa es la minoría. Ah, O bueno, sea, okay, pero bueno. ve a Fede Cámara, incluso instituciones, pues, por ponerla más representativa. O sea, la Fede Cámaras de aquella época tenía mucho más peso, mucho más entidad. La Confederación de Trabajadores de Venezuela de aquella época tenía mucho más peso, mucho más entidad. Ahora lo que hay es un conjunto de profesionales muy bien formados y ya exitosos dentro y fuera de Venezuela que pudieran aportar mucho. Pero el liderazgo es lo que yo veo que nos está fallando. No tenemos ese liderazgo político, ni ese liderazgo empresarial, ni ese liderazgo en las fuerzas laborales que teníamos, por decir, en la última crisis de este tamaño, que sería la del 58. Y han ocurrido muchas cosas en el interín, o sea, la degradación de la moneda es una de las cosas que más descompone a un país. O sea, cuando en 1958 cae la dictadura perejimenista, Venezuela tenía 40 años de estabilidad monetaria, con una moneda muy fuerte, sin inflación, de crecimiento continuo. Eso no, esa situación no está dada ahorita. Por eso yo la solución que veo para Venezuela es una solución que tiene que empezar desde cero. Hay que construir, hay que buscar, así como el
o como ocurrió en Alemania y en Japón. Es doloroso decirlo, pero Venezuela está en una situación parecida. No tiene las instituciones. Cuando cae la dictadura perejimenista, Venezuela tenía instituciones. O sea, el Poder Judicial funcionaba. Los jueces eran todos unos señores honorables. Yo recuerdo, yo estaba empezando a estudiar Derecho y tenía que ir a los tribunales. Los jueces eran tus profesores y eran personas, nadie estaba ahí pidiéndote cuánto le ibas a dar para la sentencia. Eran todos, y se interesaban en el caso que tú presentabas y hacían todo. La dedicación que había entre los médicos. O sea, y tú ves todas esas instituciones que se habían ido creando con mucho esfuerzo, todo eso desapareció. Todo eso hay que crearlo de nuevo. Y solo los venezolanos, yo creo que no vamos a poder. Yo sé que no suena simpático, todo el mundo quiere oír, no, sí tenemos las capacidades, sí tenemos la fuerza. Bueno, yo no creo que las tenemos. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo Granier. Quiero anunciar que en nuestro próximo conversación va a ser con Laureano Márquez en cuestión de unas horas. Gracias, un hombre, una bellísima persona, un hombre brillante y muy en contacto también con lo que le pasa al país que él quiere, como es Venezuela. Y al igual que puedo decir de Marcelo Granier. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Napoleón. Disfruté mucho la conversación contigo. Tenemos otro pendiente. Sí, señor. Tú pones la fecha, ¿ok? Ahora nos ponemos de acuerdo. Un abrazo. Muchas felicidades por tu casa. Igualmente. Por cierto, abrió alguien al principio de la conversación la puerta porque querían hablar contigo, pero no dije nada para que no cortara la conversación. Estaba tan abstraído. Gracias. Hasta luego.